Buenas noches a todos. La presentación de hoy van a ser las marcas de carteros y buzones de la ciudad de Guatemala. Entonces, en primera instancia, agradecimiento a mi oficina, a la Asociación Filatélica de Guatemala, a la FIAF y a la FIP por todos los auspicios que nos dan, ¿verdad? Y un agradecimiento especial por su creación y dedicación al mantenimiento de mi oficina y mantener vivo el espíritu filatélico en Latinoamérica durante todos estos meses a Alfonso Molina y a Henry Márquez. Mucha gente dirán quién es Carlos, no me conocen, algunos sí, otros no. He tenido la oportunidad de compartir con algunos de ustedes. La historia empezó en el año 2000, hay algunos que podrán ver conocidos, otros que ya se fueron, que nos dejaron. Y estas fotos la vez pasada las quería compartir en el de recuerdos, pero las guardé para hoy. Igual tengo otras para si hay alguna otra futura ocasión de recuerdos. Y un agradecimiento especial a 3 personas. A Luis Fernando, que ha estado siempre muy pendiente de lo que hacemos aquí en Guatemala, a don Jorge Vaca y a Cecil Gruzón. Don Jorge Vaca fue una de las personas que me impulsaron a hacer lo que es el coleccionismo de marcas postales y fue el que me proveyó las primeras en una serie de intercambios que hicimos con él de distintos materiales. Y Cecil Gruzón, que fue una estudiosa de la filatelia, no solo guatemalteca, sino de varios países, y hizo un estudio maravilloso de las marcas postales de Guatemala. Encontré una foto donde estaban las tres personas que menciono. Esta es de Washington en el 2006, que tuvimos la oportunidad de compartir. De ahí ya pasamos al tema de carteros. Los carteros son mencionados en publicaciones postales desde el año de 1874. Su trabajo consistía principalmente en distribuir la correspondencia, aunque en ocasiones ejecutaban diferentes operaciones postales e incluso eran enviados fuera de las cabeceras departamentales. A finales de 1897, los carteros distribuidores eran 15 en la ciudad de Guatemala y 88 en todo el país. Por las marcas conocidas, los sellos numerados de carteros fueron distribuidos y utilizados por primera vez alrededor de 1897, solamente en la ciudad de Guatemala. Cada empleado marcaba la correspondencia que era encargado de distribuir. Este sistema no parece haber durado más que hasta 1958, con una extensa interrupción entre 1908 y 1925. Conseguí el listado de los carteros del primer grupo de carteros que estuvieron en la ciudad de Guatemala. Este es un listado del 31 de diciembre de 1897, por lo que estos estuvieron prácticamente todo lo que fue 1898 y quizá en años posteriores. Tengo algunas fotos de antaño, el cuerpo de cartero de 1920. Aquí se miran muy bien uniformados y todo, pero indagando con compañeros y amigos, muy probablemente fue solo para la foto, en ocasiones andaban hasta descalzos, eran un grupo algo complicado para tratar, ya que a algunos les gustaba la bebida posiblemente algunas cartas se pudieron haber perdido, ¿verdad? Aquí tengo otras 2 fotos, una del cuerpo de carteros de 1926 y una de carteros y buzonistas de 1947. Vamos a pasar directamente a las marcas lineales de carteros. Estas fueron las primeras marcas de carteros que se utilizaron entre los años de 1897 y 1908. Fueron 5 tipos. Si podemos apreciar, el cartero tipo 1 y tipo 2 prácticamente coexistieron al mismo tiempo. Los números conocidos del tipo 1 solo es el número 10 y en el tipo 2 tenemos una variedad, tal vez no muy grande, pero sí un poco extensa de carteros. Lo que he estado platicando y viendo es que posiblemente el cartero 10 no existió en el tipo 2 y todos los demás no existieron en el tipo 1, entonces como que fueron complementarios. Llegamos a 1903 y está el tipo 3.
De este solo se conoce una pieza. Pasamos a 1904. Entre 1904 y 1906 se tuvo otro tipo de marca de carteros. Aquí está el listado de los números conocidos. Y de 1907 a 1908 existió otro tipo de marca. A partir de 1908 hubo una suspensión del servicio o marca de este tipo. El servicio tal vez no se suspendió, encontraron otros medios de control, por eso estábamos platicando que este era un medio de control prácticamente. Entonces ahorita les voy a presentar ejemplos de la mayoría de marcas de carteros. Están las dimensiones de cada una de ellas. Tipo 1 con 7 milímetros de alto y 45 milímetros de longitud. La marca tipo 2 con 46 milímetros de longitud, 8 milímetros de alto. La tipo 3 con 49 milímetros de longitud, 8.5 milímetros de alto. El tipo 4 con 32 milímetros de longitud y 4 milímetros de alto. Y el tipo 5 con 26 milímetros de longitud, sin contar los números, y 4 milímetros de alto. Pasamos a lo que son los ejemplos de cada una de ellas. La tipo 1, se utilizó entre 1897 y 1900, como habíamos platicado, y solo se encuentran el número 10 en ese tipo de marca. Aquí podemos apreciar una carta de correo local de 1900. Es el uso más tardío que se conoce. Pasamos al tipo 2. Aquí tenemos una carta departamental de una ciudad que se llama Retauleu hacia Guatemala y un correo también interdepartamental dentro de Guatemala de 1901, y esta no le puedo identificar bien la fecha. Esos están dentro de mi colección que presenté en Argentina hace unos días. Tengo dos marcas de cartero 4. La de la derecha es el uso más tardío conocido, en el 2 de marzo de 1903. Tengo también marca de cartero 5, cartero 6. Lo interesante es que podemos encontrar cartas de muchas partes del mundo que se recepcionaban en la ciudad de Guatemala y eran distribuidas por los carteros. En este caso es una carta de Honduras de 1899. Y tenemos otra de un correo departamental hacia la ciudad de Guatemala, también en el año de 1899. Tenemos también el cartero número 7 y cartero número 11. Ambos, uno de correo local con marca de luto, y una tarjeta entero postal de Escuintla a la ciudad de Guatemala del año de 1898. Tenemos otras dos marcas, el cartero 12 y cartero 14, que estas marcas son las únicas conocidas con este número. No estaban registradas anteriormente y forman parte de la colección que presenté en Argentina. Una es de Antigua Guatemala a la ciudad capital del año 1899 y la otra es de Retauleu a Guatemala en el año de 1898. Estos dos carteros, el cartero 15 y 18, igualmente son únicas conocidas. Este es un entero postal enviado localmente en la ciudad, y esta vino de algún departamento de San Marcos a Guatemala en 1900. Seguimos al tipo 3. Esta es la única conocida con este número de tipo de marca, y es el cartero 9. Esta se utilizó en el año de 1903. No hay registro de usos previos o posteriores, ya que es la única que se ha encontrado. Pasamos al tipo 4. Está el cartero 1 y cartero 3, también son únicas conocidas. Este es de un pueblo que se llama San Andrés Osuna a Guatemala en 1906,
Y esta es una tarjeta con porte franco de 1904 de Tecpanchi-Maltenango a Guatemala. Pasamos a, seguimos con el tipo 4, este es el cartero 5 y el cartero 11. Una de uso local y una de la ciudad de Escuintla, la ciudad de Guatemala. Una de 1905, 1906 y una de cartero 7, que esta es la única conocida con este número, del 30 de mayo de 1905. Pasamos a los ejemplos del tipo 5. Esta es una carta del cartero número 6, única marca conocida para este número de cartero. Esta viene de Rockland, Massachusetts a Guatemala. Si ya viéramos lo que son tarifas y todo, esta pagó, o sea, no traía el porte completo. Tenemos el cartero 7, utilizada en enero de 1908. A partir de esto, ya no existieron las marcas lineales de carteros, hubo una suspensión del servicio, no hay registros de qué pudo haber sucedido. Y era una época en que existía un dictador en Guatemala, pero era la mitad de su mandato, por decirlo así, y no hay un registro como tal. Posteriormente hubieron el terremoto de 1917 que podía, pero esto fue previo, entonces hubieron incidentes posteriores que pudieron haber sido causa, pero no en esa época. Aquí tenemos las últimas de este tipo de carteros. El cartero 11 y 12 son las únicas conocidas. Este es de febrero de 1907 y este es de enero de 1908. Ahora pasamos a lo que son marcas circulares de cartero. Estas se utilizaron entre 1925 y 1958. Son del tipo 6 al tipo 15 y podemos encontrar los periodos de uso de cada una de ellas, los números conocidos de cada una de ellas y a continuación les voy a presentar las dimensiones de cada una. Tenemos el tipo 6 que tiene un diámetro de 30 milímetros. El tipo 7 tiene 22 milímetros de diámetro y no tiene guiones entre las palabras cartero y Guatemala. El tipo 8 tiene también 30 milímetros, a lo mismo que el tipo 9. El tipo 10 tiene los mismos 22 milímetros que el tipo 7, pero tiene guiones entre las palabras cartero y Guatemala. Seguimos con el tipo 11. Este tiene guiones entre cartero y Guatemala, pero tiene un diámetro de 23 milímetros. El tipo 12 también tiene guiones entre cartero y Guatemala con diámetro de 28 milímetros. El tipo 13 también tiene guiones, un diámetro de 25. Aquí tenemos el tipo 14 que también tiene 30 milímetros de diámetro y el tipo 15 que tiene 33 milímetros y es muy similar al tipo, al tipo 6, pero prácticamente se miran exactos si uno los viera en sobres, pero al medirlos son completamente diferentes del tamaño. Con los de 30 milímetros, que son 4, el tipo 6, el tipo 8, tipo 9 y tipo 14, yo tuve pláticas con la gente de la International Society. Me decían que no habían variedades, entonces les demostré que con el microscopio les tomé medidas y todas las letras y que se desengañaran que sí son diferentes. Entonces aquí podemos ver que en el tipo 6 las letras tienen un alto de 4 milímetros. En el tipo 8 tienen un alto de 2.75 milímetros. En el tipo 9 tienen un alto de 3 milímetros y en el tipo 14 tienen un alto de 2.5 milímetros. Que son completamente diferentes y el tipo de letra también es diferente, o sea, los números, así se demostró que son
completamente diferentes, lo que ellos no aceptaban, ¿verdad? Aquí ya pasamos a los ejemplos. Este es el cartero 3 del tipo 6, utilizado en 1930, con un sobre entero postal. Este es un entero postal también, el que está en el cartero 4, solo que es un memorándum postal. Estos eran cartas que servían como avisos para las personas que tenían que ir a recoger algún paquete a las oficinas de correos. Generalmente las que circulaban localmente tenían la marca de carteros y buzones. Posteriormente vamos a ver el tema de buzones. Tenemos el cartero 14. En este podrán ver que tenemos dos tamaños de letras. En este tipo de carteros hay letras entre 9 y 10 milímetros, que son las grandes, y entre 7.5 y 8 milímetros las pequeñas. Solo el número 14 se ha encontrado con ambos tipos de tamaños. Aquí tenemos el cartero 15 y el cartero 16. El cartero 15 utilizado en 1931 y el cartero 16 en 1927. La primera marca conocida de este cartero es de 1925. Aquí podemos ver que el cartero 15 es con números grandes y el cartero 16 pequeños. Según lo que se había comentado del número 14, que es el único que tiene los dos tamaños, se consideraba que los números grandes eran previos a los números pequeños. Pero aquí, tomando como ejemplo estos dos, vemos que el cartero 15 se utilizó en 1931 y el 16 en el 27. O sea, los números pequeños posiblemente se usaron también en conjunto con los números grandes sin importar fechas, porque el número 16 está muy próximo a la fecha de los inicios de utilización de esta marca. Ahí seguiremos viendo qué piezas siguen cayendo para poder ir determinando de mejor manera este tema de cuál fue previo, cuál fue posterior. Pasamos al tipo 7, que es el de 22 milímetros que no tiene guiones. Aquí podemos apreciar el número, el cartero 14, el cartero 15, únicas marcas conocidas de este tipo. Esta es de 1957 y una de 1938, de la época preguerra, Segunda Guerra Mundial. Tenemos el cartero 19, que es el uso más temprano conocido para la tipo 7 de marca de carteros. Y cartero 23, que solo esta se ha encontrado con ese número. Pasamos al tipo 8. Esta carta de Nagoya, Japón a Guatemala en 1933 son un destino o una conexión difícil para la época, y es la única conocida con este tipo de marca de cartero. Pasamos al tipo 9, también única conocida, otro destino bastante raro, de Hobart, Tasmania a Guatemala en 1936. Esa es la única que se ha visto con este tipo de marca. Pasamos al tipo 10. En esta es la que tiene 22 milímetros con guiones. Esta es una carta mandada de Jacaltenango, Huehuetenango a Guatemala en 1958. Este cartero 18, posiblemente hay varios de este mismo, pero lo interesante es que este es el uso más tardío para cualquier tipo de carteros. Que utilizó en enero del 58. Este cartero es el único conocido para el tipo 10, es del 28, y se utilizó el 28 de julio de 1948. Pasamos al tipo 11. Estos dos números son los únicos conocidos para el tipo 11. Una carta de Houston a Guatemala de 1942 y una de la ciudad de Cuilapa, Santa Rosa, a Guatemala el 12 de agosto de 1939. Pasamos al tipo 12. Esta es la única marca conocida de este tipo de carteros.
y se utilizó en esta carta de Huatalón, Suchitepeques a Guatemala el 28 de febrero de 1943. Pasamos al tipo 13. Esta es la única también conocida para este tipo de cartero. Esta se utilizó de Chiquimula, Guatemala, el 23 de junio de 1941. Pasamos al tipo 14. Esta es la única conocida para este tipo de cartero. Esta se utilizó de Sussex, Inglaterra, a Guatemala en septiembre de 1941. Aquí tiene su marca de censura, pero ese no, o sea, no ha sido mi tema de ver las censuras o tarifas y todo. Me he centrado más que todo en las marcas de los carteros. Pasamos al tipo 15. Este es el último de las marcas de carteros. Esta se utilizó entre Pueblo Nuevo, Viñas, Santa Rosa, Guatemala, el 31 de agosto de 1945. De esta, yo la consideraba cuando las adquirí, que era la de 30 milímetros, porque es exactamente la letra y todo, pero al tenerla ya en las manos, vi que eran más grandes que lo normal, que eran los 30 milímetros. Esta tiene 33 milímetros de diámetro. De esta conseguí dos y no he vuelto a ver otra, ni en colecciones ni en personas que la tienen. Todas las demás que he visto son de 30 milímetros. Pasamos a lo que son los buzones. Los primeros buzones fueron instalados en el centro de la ciudad de Guatemala en la década de 1870. Anteriormente, el micobuzón disponible para depósito de correspondencia era una máscara grotesca con boca abierta. Este se utilizó desde mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Tenía terribles facciones con la enorme boca abierta y mostrando la lengua. Con los ojos exorbitados y los cabellos en desorden, se lee en la revista de Correos y Telégrafos del 30 de agosto de 1948, era temida por la gente sencilla que se oponía a depositar sus cartas por desconfianza que se las comiera. Este mascarón estuvo dispuesto en la entrada de la Administración de Correos y actualmente está en uno de los museos de la ciudad de Guatemala. Estos son los tipos este es el mascarón grotesco que se menciona. Posteriormente se utilizó que eran de bronce, el que dice buzón de correos, y en último instancia se utilizaron estos buzones amarillos. Traté de encontrar alguno que todavía estuviera en existencia, puesto abandonado, pero en algunos casos solo encontré agujeros en las paredes o ya rezanadas las paredes sin ningún tipo de buzón. Tenemos también marcas lineales y marcas circulares. Empezaremos con las marcas lineales. De las marcas lineales encontramos 10 tipos de marcas entre 1922 y 1933. Aquí podemos ver el tipo de la marca, cómo se pueden encontrar los sobres, las dimensiones, sin contar el número, solo de donde dice la B de buzón hasta el punto de número en los que tienen punto, o el guión y punto los que no tienen punto abajo. Tenemos el periodo de uso de cada uno de ellos y los números que se conocen de cada una de las marcas de carteros. El tipo 1 tiene dimensiones de 34 milímetros de largo y 4 milímetros de alto. El buzón tipo 2 es muy similar al tipo 1, pero no tiene punto y es un poquito más largo. Es de 36 milímetros de largo y 4 milímetros de alto, y solo uno se conoce de estos. El tipo 3 tiene 37 milímetros de largo y 6 milímetros de alto. Este se utilizó entre 1923 y 1927. Este se conocen solo dos números. Del tipo 4, este tiene 38 milímetros de largo y 8 milímetros de alto. Este se utilizó entre 1924 y 1931. Este ya se conoce un poco más de números. El buzón 48 tiene 31 milímetros de largo y 6 milímetros de alto. Se utilizó en 1924 y solo se conoce uno de este tipo.
El tipo 6 tiene 42 milímetros de largo y 7 milímetros de alto. Se utilizó entre 1927 y 1932. Se conocen varios números. El tipo 7, cambiaba los números por letras. Dice 1 con letras en vez de solo el número. Tenía 60 milímetros de largo y 7 milímetros de alto. Se utilizó entre 1927 y 1929. Pasamos al tipo 8. Tiene 38 milímetros de largo y 6 milímetros de alto. Se utilizó en 1932 y solo se conoce uno. El tipo 9 se utilizó también en 1932. Tiene 40 milímetros de largo, 7 milímetros de alto y también se conoce solo uno. El tipo 10 tiene 49 milímetros de largo, 7 milímetros de alto. Se utilizó en 1933 y ahí se conocen 3 números. Aquí les voy a mostrar ejemplos de casi todos de ellos. Un par no conseguí correspondencia, ni entre los coleccionistas de Guatemala ni de Estados Unidos logré conseguirlas. Esta carta es un correo local en el 24 de agosto de 1922. Y lo especial de esta, aunque pudieran haber más número 5, es que esta es la marca más antigua conocida de cualquier tipo de buzón. Pasamos, estas son del mismo tipo 1. Ese es el número 6 y número 34. El número 6 es una carta de Guatemala, Suchitepeques, del 22 de julio de 1924. Todo lo que son buzones va a ser de Guatemala hacia el exterior o hacia cualquier parte o destino, posiblemente también local. Esta carta, la segunda del cartero 34, es de Guatemala a Nueva York en octubre de 1925. Pasamos al tipo 2. Esta es la única marca conocida de este tipo, buzón 1. Y es un correo local dentro de la ciudad de Guatemala el 12 de marzo de 1923. Seguimos con el tipo 3. Esta es una carta con buzón 1 y tengo el buzón 40, que son los dos únicos que se conocen para ese tipo. Este es del 3 de marzo de 1924 y va de Guatemala a Estados Unidos. Pasando por Nueva Orleans, no logré ver el estado a que se dirigía con claridad. Aunque creo que es New Jersey. Este es el buzón 40, que es una carta de Guatemala Retauleo en 1927. Y es la única que se conoce. Pasamos al tipo 4, que es una carta también de Guatemala a Nueva York, del 10 de julio de 1924. La segunda ejemplo es el buzón 45, una carta de Guatemala a San Antonio Suchitepeques del 22 de diciembre de 1927. Tenemos el ejemplo del tipo 5 de buzones. Esta es la única que se conoce para este tipo, el único sobre, y es una carta de Guatemala a Hamburgo el 9 de diciembre de 1925. Esta es el buzón 68, tipo 6, se utilizó entre Guatemala y Miami el 11 de diciembre de 1931. Pasamos al tipo 7, este es el único que se conoce con letras en todo el nombre. Tengo una carta que va de Guatemala a Maywood, California, el 30 de julio de 1929 y un correo local de Guatemala el 23 de diciembre de 1927. Uno es una carta porteada con sellos postales y la otra es un entero postal. Como les había indicado anteriormente, en la que estaba cartero 4 también había buzón 1. Generalmente estas son de avisos. Tanto el memorándum postal como ese tipo de entero postal eran cartas que mandaba la oficina de correos.
y generalmente tenían el mismo buzón y el mismo cartero. Pasamos al buzón tipo 8. En este caso no logré conseguir, es el único número registrado. Me imagino que la señora Cecil, algunos de los que yo no tengo son porque Cecil los tiene registrados en su libro y ella solo tuvo un sobre en sus manos. Generalmente así pasaba. Pasamos al tipo 9, también la única marca conocida. Esta circuló de Guatemala a Londres el 17 de septiembre de 1932. Tenemos otra, el tipo 10, que también de igual manera es la única que se conoce con este tipo de marca, y me imagino que Cecil igual solo tuvo una en sus manos y la registró en su libro. Pasamos a las marcas circulares de buzones. Aquí encontré 12 tipos diferentes que van del tipo 11 al tipo 22 y se utilizaron entre 1929 y 1966. Tenemos el tipo 11 con un diámetro de 22 milímetros. Se utilizó entre 1929 y 1933. Hay bastantes, un rango tal vez no tan amplio de números conocidos, pero sí no son tan pocos. Tenemos el tipo 12, que es de 22 milímetros, se utilizó entre 1929 y 1960. Ese prácticamente casi que subsistió a todos los tipos de carteros en todo el periodo. En ese se pueden apreciar una gran cantidad de números conocidos. Tenemos el tipo 13, de 22 milímetros igualmente, utilizado en 1931 y se conoce solo un número de buzón. Tenemos el tipo 14 de 23 milímetros utilizado entre 1937 y 1948. Se conocen 6 números. Pasamos al tipo 15. Es muy similar al tipo 12. Generalmente, como pasó en el tema de carteros, estos no tienen guión, el tipo 12, y este tiene guiones entre la palabra buzón y Guatemala, con el mismo diámetro de 22 milímetros. Este se utilizó entre 1940 y 1961. Si podemos apreciar, esos tipos de buzones fueron los más utilizados por el rango de números conocidos, tanto el tipo 15 como el número 12. Regresamos al tipo 16. Este tenía un diámetro de 25 milímetros, se utilizó entre 1943 y 1949 y sí hay un pequeño grupo de números conocidos. El número 17 también tiene 25 milímetros, solo que este tiene guiones entre la palabra buzón y Guatemala, a diferencia del tipo 16. Eso es muy similar al caso del tipo 12 y tipo 15. Pero de este solo se conoce uno, el tipo 20. El tipo 18 se conoce también solo uno, un número de buzón. Este fue registrado por Cecil, ese yo no conseguí una prueba y tiene de 1944 a 1946. Por lo menos ella tuvo que haber tenido en sus manos 2 sobres para poder poner un rango de fechas. Pasamos al tipo 19. Ese, en vez de tener guiones, tiene barras. Este tiene 26 milímetros y se utilizó entre 1945 y 1948. Se conocen 4 tipos. De los últimos 3, el tipo 20, ese tiene 28 milímetros de diámetro, se utilizó en 1950 y se conoce solo uno. El número 21, ese también tiene un diámetro de 22 milímetros, se utilizó en 1958 y se conoce solo el número 3. Tenemos el tipo 22, este tiene 24 milímetros, se utilizó en 1966 y solo se conoce el número 59. Vamos a pasar a los ejemplos de los diferentes tipos de buzones. El tipo 11, como vemos, esta es la única marca de buzones que se puede encontrar con el nombre de buzón, el número del buzón, la palabra Guatemala, la fecha y la hora. Pero fecha sería solo mes, día y hora. Pueden apreciar que la fecha no siempre estaba en el mismo sentido, podía estar girada o invertida, por decirlo así.
podría haber sido rotativa. Pasamos a los ejemplos. Esta es una carta de Guatemala Quetzaltenango el 28 de junio de 1930. Y ese es del cartero 1. Y el segundo ejemplo es el cartero 23 de Guatemala a Belizona, Suiza, el 13 de abril de 1930. Pasamos a otro par de ejemplos. El buzón 28. Este es el uso más temprano conocido para el tipo 11. Este es del 4 de noviembre de 1929 en una carta de Guatemala a California, Estados Unidos. Y una carta de Guatemala a Ipswich, Inglaterra, el 22 de febrero de 1930, con el buzón número 40. Esos son los ejemplos para el tipo 11. Pasamos al tipo 12. Aquí en el tipo 12 buzón no tiene guiones entre las barras, entre las palabras buzones y Guatemala, ni guiones ni barras, perdón. Aquí podemos encontrar también dos tamaños de los números. Hay de 7 y de 11 milímetros. Y solo el número 1 se han encontrado diferentes tamaños. Hay otros, en este caso fueron de 8 y de 11. Y hay algunos números que son de 7 entre los demás buzones. Esta es una carta, la primera, parece una carta filatélica porque tiene toda la serie. Esta circuló de Guatemala a La Tinta, Alta Verapaz, el 3 de agosto de 1933. La segunda es una tarjeta postal circulada entre Guatemala y Puerto Barrios en el año de 1935, el 19 de julio. Aquí tenemos otros ejemplos para el tipo 12. Esta es una carta de Guatemala a Detroit el 25 de junio de 1934 del buzón 20. Y tengo otro ejemplo de uso local del buzón 20 del 11 de agosto de 1936. Como pueden ver, generalmente el tipo de buzón el número estaba vertical a las palabras buzón y Guatemala. En este caso, en el segundo ejemplo, el número está invertido. Y es la única marca conocida en la cual el número de la marca del buzón no está alineado verticalmente con las palabras buzón y Guatemala. Es la única que se ha encontrado de esa forma. De ahí tenemos el cartero 31, de un uso local de la ciudad de Guatemala el 7 de septiembre de 1939. Esta era una carta dirigida al presidente general Ubico. Tenemos una carta de luto también de Guatemala a Nápoles, Italia, del 6 de mayo de 1933, con el buzón 40. Aquí tenemos una carta dirigida al presidente Franklin Delano Roosevelt, buzón 64. Y tenemos aquí al buzón 68, una postal de Guatemala a París, Francia, el 6 de diciembre de 1938. De ahí pasamos al tipo 13. Esta es una única marca conocida, es la que colocó Cecilia en su libro. En esta podemos apreciar que esta, en vez de tener la hora como el tipo 11, esta tiene el año y es el único que se conoce. Pasamos al tipo 14. Esta tiene barras entre la palabra buzón y Guatemala. Este es un uso local de la ciudad de Guatemala de 1944 y el segundo ejemplo, una carta de Guatemala a Nueva York el 20 de enero de 1942. Una es de la buzón 1 y buzón 5. Tenemos ejemplos del tipo 15. Esta tiene guiones entre las palabras buzón y Guatemala. Esta es la que tiene 22 milímetros. Esta es un ejemplo de Guatemala, Nueva York, del 28 de diciembre de 1943, y la segunda de Guatemala, Santa Rosa, que es un uso interno de la República de Guatemala, el 10 de marzo de 1944. Tengo otro par de ejemplos, el buzón 21 de Guatemala, Louisville, Estados Unidos, el 24 de mayo de 1941. Y una de Guatemala, Nueva York, el 31 de octubre de
1953. La primera con buzón 21 y la segunda 26. Tenemos un último ejemplo de este tipo, que es el buzón 82. Y esta es una postal circular entre Guatemala y Albany, Estados Unidos, el 27 de agosto de 1948. Pasamos al tipo 16. Al igual que el tipo 12, no tiene guiones ni barras entre las palabras buzones, buzón y Guatemala. La diferencia entre ellos es el mayor diámetro. Este es un poco mayor diámetro que el tipo 12. El primer ejemplo es una carta de Guatemala a Nueva York el 8 de noviembre de 1943, y la segunda este era el buzón 29, y el buzón 68, una carta de Guatemala a Nueva York el 4 de noviembre de 1949. Continuamos con el tipo 17. Esta es la única conocida de este tipo de marca. Es el buzón 20 y es una carta de Guatemala a Nueva York el 30 de enero de 1943. Esto es muy similar al tipo 16, solo que esta tiene guiones y la anterior no. Pasamos al tipo 18. Esta está registrada en el libro de cancelaciones y es el único que se conoce para este tipo de marca, que es el número 37. Tenemos el tipo 19, que también tiene barras entre la palabra buzón y Guatemala. Es similar al tipo 14, solo que de mayor diámetro. Aquí tenemos un ejemplo de Guatemala, Columbia, de Estados Unidos, el 21 de junio de 1948, que es el buzón 36, y el buzón 40, un ejemplo de Guatemala, Londres, Inglaterra, en septiembre de 1946. Pasamos a los tres últimos tipos. Estos tres se encuentran registrados en el libro de Cecil y se considera que posiblemente ella solo tuvo una carta de cada tipo en sus manos, la del tipo 20 en 1950, la del tipo 21 en 1958 y la del tipo 22 en 1966, y no se ha podido encontrar otros sobres con esos tres marcas de buzones. Considerando que si era para uso local, mucha gente en Guatemala de la época o de esos años, generalmente los sobres eran descartados o destruidos. Por lo general sobrevivió muy poco de este tipo de marcas, tanto de buzones como de carteros. Más que todos los que se han podido ir al exterior son los que posiblemente se encuentren un poco en mayor cantidad. Y ahí terminamos con la presentación de los carteros y buzones de la ciudad de Guatemala. Espero les haya gustado la presentación. Muy bueno, Carlos. Felicitaciones. Gracias. Muchas gracias. Felicidades, Carlos. Felicidades. Felicidades. Ahí veo a Luis Fernando con la mano en alto. Adelante, Sí, Luis señor. Fernando. Sí, señor. Yo quería ser el primero en saludar a Carlos y a nombre de Carlos una vez más hacer algo que hice en el palmarés de la exposición en Juvenex, porque Carlos mejor que nadie sabe lo que a la filatelia de Guatemala le ha costado salir. Y Carlos hoy aquí nos ha presentado un trabajo que es el mismo, pero es mejor que lo que él presentó en la exposición en Argentina. Porque las colecciones que se presentan en las exposiciones no hablan y no tienen explicaciones y carecen de la emoción que el coleccionista le pone la emoción, el cariño, el conocimiento de las piezas de su colección. Y cuando uno ve esta colección en Juvenex, la puede encontrar, no sé si le pasa a Jorge Alcañiz parecido a mí, la puede encontrar un poco fría allá en la exposición, pero aquí es una colección, Carlos, es un lujo.
Primero porque sigue la escuela con método, con orden. No sé, David Jicklin y Cecil Gruson estudiaron por muchos años la filatelia guatemalteca y esas marcas, y Cecil escribió el libro, y ahora vos les estás dando vida. Eso es algo que en realidad para una filatelia, Carlos, no te ofendas, una filatelia que venía tan atrás, es que ustedes han tenido que empujar y luchar contra todo. En primer lugar, porque el club de filatelia de Guatemala más importante en el mundo en general no está en Guatemala, está en Estados Unidos, y ahí es donde están las grandes piezas, y incluso la colección de Cecil está en Denver. Después de que Cecil murió, yo tuve la oportunidad de ver la colección de Cecil en Denver. Entonces es muy difícil, y ha habido grandes huecos. Carlos recordará como yo una generación de hace, no sé, 40 años, Goodbyes, Romeo, ¿cómo se llamaba el comerciante? Se me olvida el nombre de... Cuyum, Bueno, de apellido Cuyum, ¿no? no, Marino Ah, Armesto. Marino Armesto. Marino Armesto y Armesto. Eso en Guatemala hace 40 años, y de los que hay hoy que Carlos llevó a Argentina, ¿cuántas colecciones? Como 6, Carlos. 8. 8. Eso es un cambio brutal, es un cambio generacional importante, y yo creo que en la figura de Carlos y en sus compañeros, no sé, Estuardo, Harald, ¿cuántos estarán activos? Oscar. Hay que darle a todos un abrazo y invitarlos a que sigan. Esta colección es bellísima, pero sin ninguna duda es terriblemente difícil. El periodo es muy amplio, las marcas son complicadas, muchas de ellas prácticamente no existen, no se consiguen. Carlos lo ha dicho hoy casi con una enorme naturalidad. Cecil vio una, ¿y cuándo vio otra? Tal vez están en Hong Kong algunas. Hay una particularidad. Prácticamente todo lo que Carlos nos mostró hoy es correo dirigido a Guatemala. Y en esas condiciones es correo que se botaba a la basura. Hay veces que uno no considera esos factores de escasez. Creo que el jurado tendrá mucho que decirte cuando hables con ellos sobre la calificación en Argentina. Ojalá lo hagas. Sí. Y después de eso, pues seguramente vamos a comentar más de esa colección y otras de Guatemala aquí. Gracias, Henry, por permitirme ser el primero que felicitara a Carlos por este trabajo. Gracias, Luis Fernando. Martín. Hola, Carlos. Bueno, primero empiezo felicitándote. Bueno, la verdad que obviamente a mí me va a gustar el tema. Yo escribí el libro de los buzones de Argentina. Entonces, más que obvio que el tema tuyo a mí me toca muy de cerca. Primero, te felicito por el material. O sea, excelente, y te felicito por la explicación del material. Hay cosas que me interesaría a nivel histórico y que son bastante interesantes para poder saber. Primero, ¿tenés referencia documental de cuándo empezaron cada buzón? Porque me llama la atención de que las marcas identificatorias con número de buzón recién empiezan en 1922, cuando en realidad ya tenías buzones desde antes. ¿Puede ser que haya habido buzones y no se los identificaban? Después, ¿en qué momento se fueron poniendo los distintos números de buzones? Porque calculo que a medida que pasa el tiempo, se iban aprobando nuevos buzones y iba habiendo más números. Eso también, digamos, sería interesante para la parte de explicación. Y por último, la ubicación física de los buzones sería bastante interesante si pudieran llegar a estar, que es lo más complicado de poder obtener. En el caso mío me significa un perno poder llegar a tenerlas. Bueno, las direcciones físicas de todos los buzones de la capital sí las tengo. Por eso me tomé la molestia de ir a buscar a ver si todavía existía alguno, y en algunos casos
solo encontré agujeros en las paredes o ya resanadas las paredes. Uy, qué lástima. Digo, yo quería incluir alguna foto, pero no logré ir a todas las direcciones porque hay lugares, barrios que yo no me meto, entonces, pero tal vez en algún momento me anime. Porque ayudaría, me llama la atención, viste, de que, como me comentas, en 1800 y pico ya estaba el buzón ese de la cara grotesca, y que recién en 1922 empiezan los buzones con números, y lo empiezan a contar inclusive hasta el buzón casi 40. Sí. Igual, a los dos marcas de buzones, tanto la lineal como la redonda, aparentemente convivieron un tiempo, desde el 29 en adelante. Entre el 29 y 33, creo que era más o menos por ahí. Es lo que me parece. Ahí, pero fueron, digamos, mientras convivieron el mismo número de buzón, ¿se usó una sola de las dos o convivieron las dos? ¿No sabes? Tendría que hacer un análisis más exhaustivo de las piezas para ver si moría un número o regresaba el otro o algo así, para ir haciendo un match entre las marcas circulares y lineales. Es muy lindo tema para escribir un libro. Sí. Los presentamos juntos después. Sí. Mauricio. Primero, Carlos, felicidades por este tema tan interesante que nos muestras el día de hoy. Me imagino que investigar todos estos datos, sobre todo el periodo de uso de alguna de las marcas, ha sido algo complicado. Mi pregunta es, ¿cómo hasta qué año estuvieron en función los buzones, o si siguen en función los buzones bueno, hasta qué año estuvieron en función los buzones en Guatemala? Y con relación a esta de la cara del primer buzón, ¿se sabe por qué se eligió un diseño tan peculiar para hacer un buzón de este tipo? Y finalmente, puedes poner, y que aquí me va a salir un poquito del tema, la diapositiva del buzón tipo 4, esta lámina que habías mostrado. Sí, por favor. ¿De esta? Esta, sí. Que aquí me voy a salir un poquito del tema que nos presentas, pero ese sobre que pensé que Luis Fernando iba a decir algo, ese que está a la izquierda, esa marca del café, ¿sabes en qué año se empezó a utilizar? Y viendo la leyenda, aquí dice que el café de Guatemala es el mejor del mundo. A los amigos de Costa Rica, ¿en qué año es que ustedes sacaron esa leyenda? 25. Ok, así que esta les está ganando por un año. ¿Te puedo averiguar en qué fecha Sí. se empezó a usar esta? La tengo, me la llevo de tarea. Ah, ya. Perfecto. Y con Esa era los la curiosidad. buzones, el uso de los buzones, yo recuerdo en los principios de los 80 haber ido con mi papá a dejar cartas a un buzón. Ya no les ponían marca hasta el año 1966. Son las últimas conocidas realmente. Pero sí, yo me acuerdo que en los 80s todavía se pudo utilizar el buzón. Ah, ya. Y lo del mascarón, ¿por qué escogieron el diseño? No te sabría decir. Tendría que investigar un poco más al respecto pero igual le voy a preguntar a un historiador. Igual les comento que el correo ya abrió para localmente hace como 2-3 semanas, ya sacaron 3-4 emisiones de sellos en este mes, y posiblemente, si tenemos suerte, si no este año, a principios de enero ya funciona a nivel internacional nuevamente. Pero ese tipo de mascarones eran muy normales y muy comunes en Europa. En Europa. Posiblemente alguien tomó la idea
de algún viaje, que generalmente así sucedía, los gobernantes iban de viaje o algún funcionario y se traía las ideas para nuestros países, ¿verdad? Pero aquí en América alguien más utilizó mascarones. En la puerta de lo que era, no en la puerta, en el frente de lo que era la administración principal de Lima, habían dos de esos buzones, pero era la cabeza de un león con la boca abierta, y lo que ejemplificaba era el celo que se tenía una vez que tú depositabas ahí tu carta, pues, ¿no? O sea, ese era el ejemplo. Por ahí creo que debe haber alguna foto, pero sí, justo en la entrada, dos, uno en cada lado. Yo he buscado fotos y no he encontrado, pero no es raro que ese de Carlos sea traído el buzón mismo de Italia. Interesante. Gracias. Y sobre la marca de café, que no se preocupe Mauricio, nosotros seguimos estando en primer lugar. Todo el mundo puso marquitas como esas, hasta Haití. No sé, yo ya veo que se están poniendo los guantes, en cualquier momento empiezan. Por eso, el Es mejor que café es el Folgers, mezcla de Alfonso les todo. hizo la mazaguada a los hondureños. Les dijo que aquí en Costa Rica el café que tomábamos era hondureño para exportar el buen café de Costa Rica. Entonces los hondureños ahora se las creen. No, es que ustedes les vendemos el otro, nosotros mandamos a Estados Unidos y Europa, el bueno. Por eso hay que decir que somos el segundo mejor café del mundo, porque todos se pelean el primero. Sí, ¿verdad? Esa es una buena. En la tercera línea, Henry, hay uno que se parece al de Guatemala. Sí, está muy bonito. Sí, sí, es Sí. cierto. Me imagino que debe haber sido importado, porque aquí que lo hayan diseñado y hecho era muy pensar más allá. Este es el de Guatemala. El que esté en el museo, Carlos, se le puede ver si tiene algo grabado de algún fabricante o algo, o no lo han examinado. Tendría que ir a verificar más detalladamente o ir al museo, pero como en esta época no se puede ir mucho a esos lugares, entonces lo dejaremos para el 21. Ah, perfecto. Carlos, buenas noches. Buenas noches. Muchas felicidades por tu presentación. Gracias. Mira, les quería comentar a todos los amigos del grupo que también en México existía ese buzón, ese tipo de buzón, esa máscara. Ya les voy a mandar una foto. Sí, más bien yo creo que es una influencia española de la colonia. Sí, ese tipo de figuras grotescas, tipo góticas, es muy bien, me da la impresión que es más bien una influencia que dejaron los españoles una vez que se fueron. Sí, porque se encuentran ese tipo de caras y de máscaras, se encuentran en muchos países del área, no nada más en México y en Guatemala, he visto por ahí en otros países también. Henry comentaba de Perú. Entonces yo me inclino más bien a pensar que va por ahí. Aunque hay una distancia de tiempo bien grande, ¿no? Acabo de encontrar el de Perú, que lo voy a compartir. Y la Casa de Correos de Lima, esta donde estaba esto, se inaugura en 1897. Habían dos de estos, ¿no? Entonces, desde la independencia, el 21 hasta el 97, hay bastante tiempo. Y eso podría ser, digamos, una influencia, pero una influencia de 60 años más adelante. Este es el que había ahí. Ese parece el papá de Chucky. Parece, ¿no? No está sacando, algo saca la lengua, pero ahí está esto. Y eso está en esto, que es la casa de correas, uno acá y otro en el otro lado. Henry, ¿puede enseñar el de México? Que creo que es el que dice Jorge. No sé. Mira, ahí está, ya ves si es algo parecido. No se vio, Roberto. No, creo que Roberto. Guillermo lo está compartiendo ahí. Si lo miran, Guillermo, es parecido también. Ah, sí, es cierto. A ver, el de Guillermo. Fue portada de una revista en los 60. Es ese. Ahí ¿Le está. puedes tomar foto, Guillermo, y ponerlo en el chat? Sí. Y ese buzón ahorita se encuentra en el Correo Central en México. Si me permiten, buenas noches. Dale, Julio César.
En el Perú yo he podido encontrar, buenas noches Carlos, felicitaciones por tu presentación, muy bonita. En el Perú he encontrado yo 3, uno está en la ciudad de Cusco, 4, uno en la ciudad de Cusco, uno en Arequipa, y había uno en Trujillo también, si es que Sergio no me dejará mentir, sí. Había uno en Trujillo, o sea que eran 4 cabezas de leones, todas diferentes, unas más grandes que otras, pero muy bonitas, y todas hechas en bronce también. Y el de Trujillo era el más bonito. ¿Y de qué año son? Deben ser de finales de la República. Claro, porque si ha tenido influencia española, en nuestro caso ha sido que 60 años después de la independencia, entonces... No, pero ya el latón Henry ya no lo trabajaban tanto los españoles, claro. Sino más bien ya era el trabajo de Italia. Sí, ya había más bien una influencia italiana, que son los que trabajan bronce y latón a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Yo creo que ya es más bien esa influencia. Incluso en México también tuvimos una influencia muy grande por parte de los italianos cuando llega Porfirio Díaz al poder en 1800 y algo, a finales del siglo XIX, y a él trae en su mente ese modernismo, ¿no? Que proyecta Italia. A lo mejor yo creo que va por ahí los buzones de Perú. Sí, más bien en España se trabajaba, digamos, lo que deja todo lo que es el arte virreinal, aparte de la pintura y la época barroca, ¿sí? Dejan ese tipo de mascarones. No recuerdo bien el tipo de material, pero se trabajaba como con yeso y cemento. No sé si sea digamos la misma o la misma denominación en Centro y Sudamérica, ¿no? El yeso como y el cemento, ¿no? Mayólica. Yo tengo, para mí, como decía Castillo, viene de una ascendencia italiana, que si bien la Boca de la Verità era una fuente, tiene la tradición de que indicaba el obrar de buena fe al colocar la mano, es decir, que quien dispusiera correspondencia ahí debía hacerlo de buena fe, y que por eso tenía esa referencia de ese mascarón de ascendencia italiana fundado en esas, ¿cómo se llama? Esas leyendas de la Boca de la Verità. Sí. Jorge, y una consulta, ¿ese mismo concepto existía en Francia o no? No, los buzones de Francia eran directamente, siempre fueron más bien eficientes. Es decir, no eran, sí, después en la época Art Deco vienen algunos decorados, pero era básicamente lo primero eran columnas tipo poste muy, muy simples. Okay. Si tengo ahora a mano, te puedo compartir la imagen de los primeros buzones. Porque también de alguna manera pensé que podía ser Francia, porque en esta época, por lo menos en el lado del Perú, es lo que se llamaba la República Aristocrática, y los gobernantes de la época estaban destruyendo toda la parte colonial de Lima y estaban reconstruyendo Lima al estilo francés. Entonces, quizás por ahí vino eso, y este fue uno de los primeros edificios con eso, ¿no? La Administración de Correos de Lima. Henry, en el WhatsApp acabo de compartir uno de los de España que están en estampillas, por si querés subirlo. A ver. Y hay que regañar a Alexander Romero porque está tomando solo. La que se llevó el domingo. La que se llevó el sábado. Está invitado, don Luis. Puede tomar usted en su casa. Está invitado. Gracias. Ahí veo otra mano en alto. Jaime Turcios. Primero que nada, muy orgulloso de ser guatemalteco y escuchar a Carlos Rivera, que es una persona muy querida por nosotros, por mi familia, por mi esposa. Él ha sido un motor en Guatemala que nos está impulsando a crear marcos, nos apoya con información técnica, y la verdad, escucharlos a todos ustedes no merece más que un humilde respeto por todos.
Yo estoy hablando de la segunda ciudad de Guatemala. Con Carlos nos dividen algunas horas de camino y muchos kilómetros. Pero él se ha tomado la molestia de venir hasta acá con nosotros a darnos charlas y a tratar de incentivar eso que bien dijeron ustedes. Guatemala ha tenido grandes baches o unos vacíos muy profundos. Pero ciertamente compartimos todos este amor por la filatelia y el orgullo que sentimos porque hayan escuchado a Carlos, pues no tiene precio, se los agradecemos a todos. Y también estamos muy dispuestos a escuchar todas las sugerencias que ustedes nos puedan hacer. Veo que tienen raudales de conocimiento y ya quisiera yo poder hablar con esa propiedad. Humildemente les agradecemos bastante y Carlos, desde la segunda ciudad de Guatemala, te felicitamos por poner el nombre de Guatemala en alto. Muchas gracias. Gracias, Jaime. Para quienes no tenemos la fortuna de conocer Guatemala, ¿cuál es el nombre de la segunda ciudad de Guatemala? Quetzaltenango. 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 Quetzaltenango, ok. Como Quetzaltenango. Quetzaltenango. Quetzal como el ave, dice Nango. Quetzaltenango. Correcto, como el ave, sí. Henry, Gracias. ¿podrías compartir la estampilla que puso Luis Fernando de España? Por supuesto, ahí la comparto, un segundo. ¿La ven? Sí, sí, buzón del siglo XIX, ¿no? Eso dice la leyenda. Muy resaltado el... Muy elaborado, ¿no? Muy elaborado, muy parecida a las máscaras con las de... ¿Y eso qué es? ¿Mármol? Ese es en mármol, sí, ese es en mármol. Está en el Museo Postal de Madrid. Yeah. Muy bonitas. Muy bien. Y por ahí pusieron otra. Esta es la otra que puso Guillermo. Esa es la de Ese México. se parece a Henry. Ese se parece a Henry. Con bigote. Con bigote. Y esta es la de Lima. Que entiendo que todavía sigue ahí. No creo que se la hayan llevado de recuerdo. Yo tengo la foto de la cabeza de León del Cusco. ¿La puedes Pero compartir? quería ¿La tienes en la comentarles mano? No la tengo, pero la voy a buscar y la voy a poner después. Y la de... Henry, déjame compartir esta también, que es la de México. Adelante. Está en estampilla. Mírala. Ahí la pueden ver. Esta es de México. Ah, es la que tú mostraste. Sí, pero está en estampilla del 74. Muy bien. Sí. Entonces era Quería un decirles uso que en el libro de... Es la misma, ¿no? Sí, es la misma, es la la revista, misma. Jorge. Diferente Es ángulo. la misma. Henry, La misma. podemos Es la volver misma. un momentito a la colección de Carlos para resaltar algo que nos mostró que pocas veces se ve. Adelante. Carlos, ¿querrías compartir dónde está el memorándum postal que ha sido sobreimpreso con alguna cosa específica? Los memorándum postal, tal como existen en Guatemala, se parecen a lo que existe en otros países, como se ha venido viendo y se va a presentar cuando se hable de enteros postales. Pero Carlos hizo mención a una particularidad que me gustaría que lo retomara porque yo creo que podemos aprender todos un montón ahí. Carlos dijo que así como estaba con esa sobreimpresión de servicio de fardos postales, a ver si me corregís, Carlos, lo usaba el correo para avisar la llegada de encomiendas, así es. Sí, así es. Contar la historia, porque es una historia muy interesante, tanto la del memorándum originalmente como la de la sobreimpresión. No me sé bien la de la sobreimpresión. O sea, prácticamente fueron cartas utilizadas solo por correos para avisos, más que todo. Es una notificación, pero ¿quién pagaba entonces el peso? El valor de la comunicación. En este caso, el correo.
Porque de ahí van a cobrar a la persona su paquete. O sea, ¿el paquete no venía prepagado o sí? Venía, Este es pero un entero posiblemente... postal que entra en una categoría muy peculiar que supongo que... Oh, good morning, not morning. No sé si está Alberto ahí entre los que asistieron hoy. Hay una cosa que me llama la atención. Si es Sí, el no. envío del correo, ¿por No qué está, tiene ¿verdad? buzón? No, no está. Sí, estoy. Oh, No te veo, Alberto. Ah, Alberto, sí. Lo estás Sí. viendo, ¿verdad? Sí, Es una hermoso. pieza que corresponde con algunas de las cosas que hemos venido hablando en la Comisión de Enteros Postales, que vale la pena ponerle atención, porque el memorándum postal existe originalmente, similar a los que existían en los países del sur de Sudamérica. Era para una carta, para escribir una carta. Sin embargo, el correo lo reutilizó sin modificar la indicia más que con la sobreimpresión que ya tenía de $1 para el aviso de encomiendas. Por eso yo le decía a Carlos que es una pieza muy rara, es una pieza muy interesante, existen muy pocas. Jorge Vaca, que coleccionó esto por muchos años, solo logró armar, Carlos, corregime, un marco, ¿verdad? Sí, un marco nada más. Un marco fue lo que logró armar. Y lo puso en la exposición en Portugal y nadie lo entendió en Portugal, Alberto. Nadie lo entendía. Y todavía están haciendo fila para entenderlo. Sí, lo interesante que tiene, tenemos algunos memorándum que se usaron como vendidos y circulados por los particulares, y tenemos otros memorándum anulados y usados por el correo. Habría que estudiar la sobrecarga de $1, si fue para uso general, y por cómo lo usó el correo. Habría un triple estudio, el del memorándum básico, el memorándum sobrecargado y el uso oficial de este memorándum. Si me permiten un momentito, interesante. creo que tengo la colección de Jorge Vaca aquí, solo voy a ver si la tengo, permítanme un momentito. En el caso particular de este fue usado por un particular, porque no tiene sentido que tenga el buzón y el cartero, o sea, si lo enviara el correo no tendría buzón. No, sí. Sí, claro. Es donde lo depositaron. Exacto, o sea, obviamente eso fue un particular el que lo usó en ese caso, en este caso particular, lo cual lo hace más interesante todavía. Luis Fernando, Carlos, especulando un poquito, ¿no será que ese entero postal, a la hora de que le hacen el barrado en la parte superior en rojo, no será que lo saca el correo para el uso público doméstico y ya no lo usan como memo, como memorándum? Porque ahí están barrando donde dice la palabra memorándum. Tengo la colección, si quieren les muestro la colección de memorándums, aquí la tengo. Sí, por favor. Publicala, puede llegar a abrir un poco la idea. Permítame. La puede compartir. Sí, aquí, solo estoy luchando con la computadora, espérenme. Sí, yo recién quise mostrar un buzón de Argentina y se me clavó y me sacó de Zoom. También puede ser especulando. Ahí, esa es la colección, entonces. Veamos la verdad. Este es el. Esos son los originales. Los originales. Ese es el original. ¿Tenía alguna sobrecarga de $1? Eso vamos a ver si aparece. Todavía alguno. no, más adelante se la ponen. Sí. Ahí estoy viendo que la colección de don Jorge tiene un par de buzones que quizás no tenga. Y no te quiera robar la colección. Ya sabes a dónde ir a buscar. Ahí está. Ahí está la primera sobrecarga del 50 y está la explicación abajo. 50 y $1. O sea que primero se vendió un valor, después se sobrecargó con distintos valores. Sí. Y al final se tachó memorándum y se usó como un boletín de expedición de una encomienda, posiblemente. Sí. Aquí. Ahí acá está. Ahí tenés el caso. Existen hojas de memorándum postal sobrecargados con $1. Carlos, tenés que mandarle esa colección a Alberto para que Las autoridades del Correo Nacional decidieron usarlas para efectos oficiales, específicamente como avisos de la llegada de fardos postales. Pero ve que tiene buzón también, buzón número 1. Y esta creo que es la única con letra azul. Y el buzón será en la distribución de esto, de la encomienda
algún domicilio, al domicilio que está indicado. Yo me imagino que el buzón 1 estaba en la misma oficina de correo. Entonces, una forma de trabajar lo ponían ahí algunos empleados de algún departamento y llegaban los del otro y ahí los recogían, algo así me imagino. La carta Porque tuya, ¿qué generalmente- número de buzón es? Creo, ¿no era buzón 4 la tuya? No, es buzón 1, también es igual. Y curiosamente el 1 es el que tiene el número, no como dígitos, sino letras, ¿no? Ajá, en letras, sí. Entonces... Sí. Interesante. Ahí es clave saber dónde estaba ese buzón. Sí, entonces, si esta colección se la puedo compartir ¿a quién me pidieron? A Alberto Villalón. A Te mí mando- también por la parte de los buzones. ¿Es muy pesada? Les voy a decir cuánto pesa, tiene... Y si no es molestia y se puede compartir, me la mandas también y la pongo junto con el video. Ahí hacemos así mejor. Y de ahí la jalan todos los que De ahí quieran. la tomamos, yo la tomo después. Carlos, ¿puedes hacer Sí. algo más fácil? Poneme Lo voy a atención. pasar a un PDF. La tenés todo esto, como imágenes, pasala a un PDF. y ahí se los comparto. Compartiste en PDF. Se lo mando a Henry. Sí, por favor, junto favor. con la presentación y los Sería pongo en lo el ideal. video. Perfecto. Ahí está disponible para todo. Muchas gracias. Carlos, una pregunta. Mencionabas de que en esta colección, por ejemplo, viste algunos buzones que no habían, pero volviendo a lo de los carteros, se entiende de que no todos los, digamos, el cartero como rol, ¿no? Como el oficio de cartero le daban su marca con la cual tenía que marcar todas las cartas que ellos manejaban, procesaban o lo que hicieran. Pero existen cartas de esa época sin marcas de cartero, y si existen sin marcas, ¿por qué no tienen marca? ¿Y por qué otras sí lo tienen? Esa es la incógnita que hay que... Porque sí, he estado tratando de ver con el tema de carteros, igual el tema de que de 1908 a 1925 no hubieron. He tratado, como dice Luis Fernando, con la gente de la International, y mucha gente me dice que no saben absolutamente nada de carteros, y todos son especulaciones. Entonces, pero sí hay muchas cartas que no tienen la marca de cartero. Yo, digamos, en eBay a veces busco entre 2000 lotes y encuentro tal vez 5 o 10 con carteros o buzones, y toda la demás correspondencia yo solo busco por fechas, digo, yo esperando que tenga algo y no lo tiene. Entonces, ¿por qué no buscas en todo caso en la documentación, en el archivo de correos o en los reglamentos? En correos, lamentablemente, estamos, como dirían, fritos, porque no tienen mayor información. Digamos, yo he estado tratando de conseguir información con personas que han ido al archivo y han pasado semanas investigando, y tienen muy poco de lo que son carteros y buzones. Incluso muchas personas que han ido al archivo son puras especulaciones lo que toman. Igual la señora Cecil pasó semanas de semanas en el archivo para hacer su libro y no encontró mayor información. Ella sacó información desde lo colonial hasta el 2007, por ahí. Me parece, Carlos, haber visto dos tomos, algo como enciclopedia, creo, de historia de Guatemala, pero no me acuerdo detalles. ¿Y en qué año es? ¿Qué libro es ese? Y ahí no hay Se documentación, llama nada de eso. Guatemala 1, Guatemala 2, que fueron, incluso aquí tengo uno. Pero también está la historia del correo en Guatemala, ¿no? Que lo publicaron hace como 10 o 12 años, ¿no, Carlos? Sí, también. Pero ese no es muy completa. Digamos, los dos libros que mencionas, Henry, son impresos por la International, la parte ISGC. americana. Sí. La ISGC, y dice editados por Roland Goldman, pero son ya del 85, la segunda edición, y vienen de los 70s. Entonces, igual esos nos sirven, a mí me han ayudado un montón para lo que es algunos detalles, pero Cecil todavía siguió más allá de lo que decía el libro, estos dos libros, por lo menos en lo que son marcas postales, y sí, generalmente las marcas postales, que fue lo que más se dedicó ella.
Y en ese libro de 2 volúmenes no hay tampoco referencia No, mayor, ¿no? Los americanos se centraron más que todo en piezas filatélicas, digamos, en los enteros como tal, o los sellos, errores o Ok. falsificaciones, pero ya como marcas postales, solo las más comunes, algunas, ¿cómo serían? De las prefilatélicas y algunas marcas que le llaman fancy cancellations. Entonces, pero no hay mucho detalle de cancelaciones. Más que todo es puro sello y puro entero y errores y pruebas. Pero no hay más de eso. No hay más. Ok. Entonces sí, en bibliografía estamos bastante cortos y el correo, lamentablemente, yo creo que destruyeron N cantidad de registros y como muchos países, ¿verdad? Qué lástima Entonces, eso, porque esa sería la fuente ideal. sí, porque yo tengo muy buena relación con la gente de correos, tienen unas bodegas por donde yo trabajo, unos predios y todo, que ahí están hasta bicicletas antiguas y todo para eso del programa del History, que andan buscando reliquias, estarían felices ahí, pero igual como todo supuestamente está inventariado, no sueltan nada. Y he preguntado si tienen libros y todo, y ya son galeras viejas que ya se caen, pero no hay nada. O sea, lamentablemente, registro no hay, casi ínfimo, mínimo. Lástima. Ahí veo a Jaime Turcios con la mano en alto nuevamente. Gracias, Henry. Pues solo comentándoles que Carlos tiene mucha razón. El trabajo de él se ha visto bastante cuesta arriba, porque el correo, pues todos ustedes lo saben, o quizá tal vez no todos, pero tuvimos varios años que el correo no funcionó. En ese ínterin se van desapareciendo cosas y obviamente un trabajo como el de Carlos se ve muy dificultado, ¿no? Por otro lado, Carlos, quiero invitarte cuando tengas la posibilidad de visitarnos nuevamente en casa acá en Quetzaltenango. Miguel Ángel Castro Conde ubicó un buzón acá en Quetzaltenango. Quizá puedas llevarte por lo menos las fotos, ¿verdad? Porque el buzón seguramente no, pero Que se lleve el las fotos, buzón. eso sería. Pero sí, a Miguel Ángel Castro Conde, otro colega aquí guatemalteco, ubicó ya uno de los buzones, porque aquí también comenzaron a desaparecerse, ¿verdad? Hace muchos años. Entonces, sí, Carlos, comprendemos lo difícil que ha sido para ti, te has auxiliado mucho de Cecil. También sabemos que el señor Vaca también te ha dado un apoyo un poco con esto. No sé, se me ocurre tal vez Harald podría ayudarte un tantito más, o Oscar Díaz, pero ha sido difícil. Entonces yo cuando vi tu exposición me sentí muy orgulloso, porque a pesar de los pesares has hecho todo lo que se ha podido hacer. Gracias. No, y les comento que lamentablemente en Guatemala ver marcas postales casi nadie colecciona, entonces es muy difícil. En Quetzaltenango hay una persona, un tocayo de Jaime, otro Jaime Quevedo, que estuvo hace un rato aquí. Él está haciendo, pero marcas postales solo de Quetzaltenango. Este estudio yo lo basé solo en carteros y buzones de Guatemala como ciudad capital. Aparte, tengo ahí en proceso a nivel nacional, que hay departamentos que Cecilia en su libro ni siquiera mencionó. Ya encontré buzones, carteros no, carteros casi solo hay en Guatemala, pero buzones sí he encontrado en diferentes localidades de Guatemala que ni siquiera están registradas, que poco a poco iré viendo cómo lo publico en la International Society, ahí en la revista El Quetzal, que varios han de conocer, que ahí he estado con David Reitzema peleando, que a veces no acepta lo que uno le manda para artículos y que le cuestiona a uno que eso sí, que eso no. Entonces pero ahí ando viendo de publicar un poco también con ellos. Cuando hay filtros siempre puedes hacer tu propio blog. No, pero ya ustedes sacaron la revista de nuevo, Carlos. Estamos empezando a sacar la revista. Sí, y por cierto, la esposa de Jaime Turcios, que nos está acompañando, es la que nos está apoyando ahí con la diagramación y todo
Muy bien. Fantástico, entonces están avanzando. Poco a poco, ahí vamos. Ujú. Qué bueno. ¿Otras preguntas o comentarios por ahí? No veo a nadie. Si dejas de grabar, les cuento una anécdota de carteros. Henry, antes de la anécdota y nada más como trivia, por si alguien se estaba cuestionando sobre el por qué ese buzón que presentó Guillermo Gallegos se ve tridimensional y relativamente moderno. Aquí nos estamos haciendo o nos estamos yendo a la época de Emilio Obregón al frente de la Filatelia de México, y ese buzón tridimensional se hizo en su momento por la Federación Mexicana de Filatelia como el gran premio de las exposiciones mexicanas. Entonces, yo me ha tocado ver uno que lo tenía don Armando Rubio aquí en Monterrey, que le tocó ganarlo en su momento. No supe qué pasó con él, pero ese era el gran premio de las exposiciones nacionales mexicanas y las internacionales cuando llegó a ver allá en los años 60, en las Olimpiadas, en fin, Exfilmex 71, 73, no me acuerdo. Entonces era de mucho prestigio el obtener esa máscara. Sí, si me dejan agregar algo, voy a compartir algo que acabo de encontrar de lo que tenía también con relación, esto no es con relación a esa máscara que es esta. Es de madera, aquí lo pueden ver ustedes desgastada. Ay, ya hice algo que no debía hacer, un segundo, para poderlo poner completo. Aquí se ve desgastada la madera en esta esquina, ¿la ven? Sí, y fue usada en Chiapas, es la información que yo tengo. Esta es una postal precisamente de lo que Jaime dijo de las Olimpiadas del 68. Sí, y pues Chiapas está pegado a Guatemala, entonces pues suena lógico que sea de la zona. Sí, y como dice Jaime, fue usada mucho tiempo como de gran premio aquí en las exposiciones filatélicas en México. Sí, pero la que fue usada son réplicas, tocayo. Ah, claro, son réplicas. Sí. La original estaba en el Museo Postal en Ciudad de México. Sí, está en el Museo Postal todavía, hasta donde yo sé. Muy bien, como una trivia, como dijo Jaime. Guillermo. Sí, Carlos, yo estaba buscando, yo tengo la copia de las fichas de documentos que hay en el Archivo General de Centroamérica, pero mi lista llega hasta 1848. Tengo 862 fichas de documentos de correos que obviamente aplican para toda Centroamérica, pero excepto el último periodo que es el de Guatemala, pero seguramente si vas al archivo, no sé si ha sido. Hola. Sí, aquí está. Sí. No, le preguntaba a Carlos, no sé si ha sido, en algún momento hace años decidieron digitalizar todas las fichas que tenían como bibliográficas y ahora lo tienen, tú buscas una palabra clave como correos y te salen todas las fichas. Yo sí conseguí este archivo en su momento que yo estuve allá y yo me imagino que en los últimos años, porque yo estuve en el 2012, si mal no me recuerdo, ya han de haber digitalizado más documentos y probablemente ha de haber más del periodo que a ti te interesa, sí. Pues. Como a mí no me interesaba tanto solo Guatemala, me paré en los 850. Sí, tengo años de no ir, entonces, buena idea, gracias. Ahorita voy a esperar al otro año para asomarme ahí. No, y si quieres la lista, lo que yo tengo te la mando. Ah, perfecto, muchas gracias.
creo que en su momento se la di a Harald, pero no me acuerdo, ¿eh? Sí, le voy a preguntar a Harold también. Si no te la mando, te la mando. Gracias, gracias. Bueno. No viendo a nadie más. Con eso, Carlos, entonces, muchísimas gracias. Muy, muy interesante presentación y felicitaciones por la investigación para Guatemala. Y el día de mañana...